Muy buenos a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión, ¿qué película os voy a recomendar, ¿no? ¿Qué película os voy a... Bueno, pues os voy a intentar convencer para que le des una oportunidad y para que la veáis. Es una película no muy conocida, de mediados de los 80. Sí que yo la recuerdo haberla visto en Videoclub, de hecho tengo el recuerdo de haberla visto en Videoclub. Es una película que tenía muy buen sabor de boca en su momento, cuando yo era un puñetero niño. La película es de finales de los 80, de 1988. Y a mí me moló, en su momento me moló, no me acordaba exactamente de qué era, pero sí que me acordaba del monstruo principalmente, ¿no? Y no sé, en su momento, ya digo, me dejó un buen sabor de boca. Ahora bien, la he visto posteriormente y hostias, la verdad es que el recuerdo que yo tenía cuando era niño a lo que me he encontrado ahora, pues distaba mucho de ser real, ¿no? En cualquier caso es una película entretenida, es una película que se puede ver si os gusta el cine de monstruos, ese rollo que se puede denominar como fantaterror americano. Es un término que me he inventado ahora mismo, pero que, bueno, digamos, exploraba un poco todo lo que eran esos ambientes de cine de monstruos, de monstruitos y de todo este rollo que empezó un poco a ponerse un poco de moda a raíz de la película de los Goonies, ¿no? De hecho, el director que dirige esta película ha dirigido también algunas películas de los Goonies. Estoy hablando de John Carl Buechler, que también pues, ha dirigido, si habéis visto el vídeo de Turok el Troll, que supongo que sí, pues sabéis que ha hecho la propia película de Turok el Troll, también ha hecho la séptima parte de Viernes 13 y algunas películas de los Goonies, entre otras muchas, ¿no? Es un género, ya digo, que se puso muy de moda a mediados de los 80, salieron un mogollón de películas muy baratas, la mayoría de ellas tenían los mismos actores, yo creo que la grabaron en serie y por supuesto, y de hecho si puedo os lo mostraré en la cámara, muchas de ellas tenían los mismos monstruos, es decir, los monstruos que aparecían en los Goonies aparecían en Turok, los monstruos que aparecían en Turok aparecían en la película de Criaturas, en fin, se fueron pasando unos a otros, ¿no? No obstante, decir que esta película no es el caso, es decir, el monstruo bastante guapo, la verdad es que bastante guapo, como los de antes, nada de efectos especiales por ordenador ni nada por el estilo, que se utiliza en esta película, ya digo que es bastante molón, a mí me mola bastante, es gigantesco, es brutal, no aparece en ninguna otra película, es decir, es único para esta, ¿no? La película, por cierto, se basa en un relato, se basa muy basado, no tiene nada que ver, pero bueno, se inspira, muy inspirado también, porque vuelvo a decir que si habéis leído ese relato y veis la película, no esperéis encontrar ningún tipo de semejanza en un relato de Lovecraft, ¿no? Exactamente igual que, por ejemplo, pues se basó en Reanimator, ¿no? Pero en este caso es que no se parece en nada. En cualquier caso, la película de la cual os estoy hablando se llama, aquí tenéis la portada, El Morador de las Tinieblas. La portada la verdad es que mola bastante. Ya digo que yo no recuerdo haber visto esta portada en los tiempos de los videoclubs. Por cierto, la estáis viendo nuevamente en la televisión, ¿no? Yo no recuerdo haber visto esta película en videoclub, sinceramente, la carátula, es decir, no tengo el recuerdo de la carátula, sí que tengo, como os he comentado al principio, el recuerdo de haberla visto porque se me quedó el monstruo metido en la cabeza y mucho tiempo después pues la vi. Nuevamente os vuelvo a repetir, el recuerdo que yo tenía en aquel tiempo con respecto a cuando he visto la película, digo, hostias, pues no era lo que parecía, hermano, aquí has patinado. El Morador de las Tinieblas, de John Carl Buechler, película de 1988, 74 minutos de duración, no es una película especialmente larga, de hecho es bastante rápida, prácticamente no tiene guión, es un guión muy simple, ahora os comentaré un poco por encima, y es una película que yo sinceramente recomendaría únicamente para toda la gente que le guste pues ese cine muy concreto de rollo Ghoulies, de rollo monstruos de los años mediados de los 80, porque seguramente pues le va a molar, la verdad es que en ese sentido mola. Esta es la parte trasera, por cierto, veis ahí al actor que interpreta a Reanimator, que simplemente tiene un cameo, es decir, le han puesto ahí una foto muy grande, vuelvo a repetir, como se hace en muchísimas películas de aquellos tiempos, para que atrayera a la gente que había visto Reanimator y dijera, hostia, es el actor de Reanimator. Nada, aparece 10 minutos en el principio de la película, si es que realmente llega a los 10 minutos y no vuelve a aparecer en toda la película, ¿no? Os decía que es una película que yo recomiendo únicamente para la gente que sea muy friki del mundo este de los Ghoulies y de todo este mundo de monstruitos que se pusieron muy de moda a mediados de los 80 en el cine que llegaba de aquel tiempo, ¿no? de Estados Unidos. Si no, pues es una película que seguramente os va a aburrir bastante. ¿De qué trata El Morador de las Tinieblas? Bueno, pues el guión de la trama es bastante simple y básico, presentándonos una película aburrida para toda aquella gente que no quiera conmemorar los bodrios del videoclub. Todo comienza con un dibujante de cómic encerrado en el sótano de su casa y allí va dando forma a un personaje monstruoso y satánico, una especie de engendro de las tinieblas gigantesco que toma vida según el artista va dibujando viñetas relacionadas con él. La criatura
recrea los crímenes que el dibujante pinta sobre el papel, pronto comprenderemos la razón de todo. El dibujante está usando un grimorio de magia negra para inspirarse, liberando con él a un demonio de los infiernos que se vincula a sus dibujos. Al darse cuenta, el artista decide quemar el sótano y el libro para terminar con el mal que ha liberado. 30 años después, una joven artista acude a una academia de arte para aprender a dibujar y cosas de la vida. La escuela está justo en el mismo lugar donde ocurrieron los terribles crímenes del pasado. La protagonista decide instalarse en el sótano de la academia, donde encontrará un extraño libro antiguo, el cual nuevamente le servirá de inspiración para crear sus historietas, liberando al monstruoso diablo que en él habita 30 años después. El Morador de las Tinieblas, a lo mejor contado así, es cierto que puede parecer un guión muy atractivo y ¡guau! Es la hostia, tal, muy atraente. No, la verdad es que las cosas como son. Es un guión muy simple, es una película en algunos momentos, no sé si buscado o no buscado, pero en algunos momentos tiene situaciones que son absurdas y de verdadero coña. Los personajes que aparecen son personajes muy friki, muy raros. Extrañamente aparece por ahí una especie de detective en plan años 50 que está estudiando interpretación. O sea, es muy rara y muy absurda. Lo mejor de la película, yo personalmente diría el monstruo. El monstruo está muy logrado, el monstruo está muy currado, la verdad, está muy guapo. Y ya os digo, además así gigantesco de látex, o sea, como en plan máquina, en plan moviéndose, como se dice, robotizado y tal. A mí me mola bastante, pero lo demás, el guión y tal, es un guión que quizás podía haber sido tratado con mucha más seriedad y haberle dado mucha más profundidad, porque mola el rollo de que, joder, de que un dibujante esté dibujando. Es muy retrato de Dorian Gray también, ¿no? Si no os habéis leído el libro, por cierto, leerlo, lo que es muy bueno. Es muy retrato de Dorian Gray, es decir, es un dibujante que está dibujando sus cómics y se inspira en un libro que se supone que es el Necronomicon, donde se libera un diablo que por medio de sus viñetas pues va recreando y va tomando posesión del entorno, ¿no? Del lugar. Así dicho, así mola mucho, pero la verdad es que John Carl Butcher, cómo lo ha llevado al cine, pues no, la verdad es que no, deja bastante que desear. Es muy simple la película, muy simple. Luego, por otro lado, no tiene en ningún momento intriga, porque al parecer al monstruo aparece nada más empezar la película, va apareciendo a lo largo de toda la película. En fin, es una película bastante simple, no diría mala, pero bastante simple. Y en cualquier caso es una película que sí que sé, y eso lo puedo decir, no os va a gustar a la mayoría de la gente, pues que nos gusta este estilo de cine, ¿no? Si os gusta el género de terror moderno, el género de terror, pues digamos un poco más actual, o inclusive el género de terror slasher, por ponerte un ejemplo, o Casas Encantadas, aunque sean de los 80, pues este estilo de películas os va a parecer un poco, pues eso, infantil y friki, ¿no? A mí me mola. No es un peliculón, pero sinceramente a mí me mola. Así que El Morador de las Tinieblas, aquí lo tenéis, una película de John Carl Butcher, que en esta ocasión, bueno, pues ha patinado, entre comillas, ¿no? Nada más, tíos, nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima. De esta película no hay mucho más que hablar, la verdad.